Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal y como siempre, antes que en ningún otro lado, vamos a estar hablando de la próxima actualización que se viene 1.13.0 en Ludus, 4 nuevos héroes y muchas cositas extra que van a agregar dentro del juego para continuar mejorándolo y obviamente seguir pasito a pasito hacia lo que serán obviamente los contenidos más esperados, ¿no? Como pueden ser las guerras de clanes, repeticiones dentro de partidas, etcétera, etcétera. No va a ser un video muy largo, así que antes de arrancar les sugiero que se suscriban, que activen la campanita, que dejen un buen like y que compartan el canal con sus amigos para que la comunidad de Ludus siga creciendo. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, este es el anuncio con el cual amanecíamos en el día de hoy. Bueno, amanecíamos por lo menos en Argentina. El anuncio salió a las 9 de la mañana. Y básicamente, bueno, lo publica Kay, que es el nuevo integrante de lo que sería el nuevo Community Manager. Va a estar trabajando en conjunto con Luft, que es quien siempre nos trae los anuncios y con quien siempre está en contacto conmigo para ir pasando mi información sobre las cosas nuevas que aparecen en Ludus o sobre algunas dudas que pueden ir surgiendo en el camino. Así que le damos la bienvenida a Kay también a lo que es la comunidad. En este caso dice, bueno, el nuevo anuncio que tenemos, el nuevo update, el nuevo parche 1.13.0 ya está casi en Ludus. Bueno, dice, presentamos los nuevos héroes, mejoras generales en el juego y correcciones menores. Esto es lo que se puede esperar. Así que bueno, ahí tenemos los próximos héroes legendarios. Tenemos a Fencer, héroe legendario ágil cuyos ataques son ultra rápidos que desaniman a todos los enemigos. Un héroe de la Alianza de la Luz. Así que bueno, vamos a ver cómo le va a Fencer. Tenemos a Shelling Knight, que bueno, este ya lo veníamos anunciando desde hace rato. De hecho, habíamos subido un short. Este héroe lo venían anunciando hace mucho tiempo. De hecho, nos dieron la posibilidad de elegir el retrato y algunas cositas más. El nombre, de hecho, finalmente quedó Shelling Knight. Un héroe legendario que no teme a los cortes. Bueno, haciendo un poco referencia al héroe anterior, ¿no? Que básicamente es como una especie de espadachín. Y después dice un héroe de la Orden Mágica. Después tenemos al Imp, un héroe legendario que insidiosamente quitará todas las ventajas a sus oponentes. Un héroe forajido. Mucho cuidado con el Imp y con esto que nos está diciendo de quitará todas las ventajas a sus oponentes. Yo no sé si justamente hace referencia a que este héroe va a poder cortar definitivas, silenciar objetivos, quitar, así como tenemos el ángel que quita las debilitaciones en nuestro equipo, no sé si va a poder quitar todas las bonificaciones que tenga el equipo rival, así sea velocidad de ataque, así sea curaciones. Mucho cuidado con Imp, que puede ser un grisáceo pero que funcione. Y después tenemos al Fire Starter. Les menciono los nombres en inglés porque después en la traducción puede salir cualquier cosa. Y siempre le dan una vueltita de tuerca como para que el nombre quede chistoso o sea simpático. La furia de este héroe legendario no se extingue tan fácilmente. Un nuevo héroe de los científicos locos, que este sí va a estar solamente disponible en lo que es la invocación por medio de cristales celestiales mejorados. Saben siempre que los 4 héroes siempre generalmente son 4 y uno solo se obtiene solamente porque es especial, quizás un poco más fuerte que el resto, como fue Muerta en el último caso, que solamente se obtiene por medio de invocación de cristales celestiales mejorados. Más características dentro del juego y atención con esto, porque van a agregar un botón especial dentro de lo que es la sección de cartas, donde tenemos todos los héroes que tenemos desbloqueados y los que no, en el cual nos va a ayudar a encontrar un héroe determinado. Seguramente sea un buscador o un filtro, que creo que filtro ya hay, con lo cual seguramente sea un buscador en el cual ponemos el nombre del héroe y automáticamente nos aparece. Lo cual es una edición que está buena, que sirve también para encontrar más fácilmente a determinado héroe. Cada vez son más los héroes que hay dentro del juego y obviamente este botón me parece que viene pensado justamente para simplificar un poquito esa búsqueda de un héroe que puede ser difícil de encontrar. Nuevas misiones y más recompensas para el gran torneo. Atención con esto, hace rato que se viene reclamando que en el gran torneo, más allá de los dientes, tenemos la posibilidad de conseguir un cofre. Pero ese cofre primero tenemos que ganar, segundo tenemos que tener activo el Ludus Regius, porque si no lo tenemos comprado no vamos a obtener un cofre más allá de que ganemos, y la probabilidad de ganar es extremadamente baja. O sea, excesivamente baja. Esa era la palabra que quería buscar. Entonces, básicamente acá van a agregar algunas recompensas más, con lo cual se agradece, está bueno. Y después tenemos, bueno, mejoras de rendimiento para los videos del juego, que me imagino que básicamente hace referencia, no sé a qué se refiere específicamente con
videos dentro del juego, pero yo me imagino que debe ser la jugabilidad a la hora de enfrentarse a los héroes, ahora se van a ver mejor. Con lo cual, bueno, eso se viene realmente muy muy bien. Muchas veces las peleas son muy caóticas, o muchas veces hay algunas interacciones que son medio extrañas. Entonces, bueno, me imagino que vienen por ese lado. Corrección de errores generales y mejorar un poquito lo que es la apariencia de las peleas, lo cual viene muy muy bien. Ya habíamos tenido una mejora en lo que fue el último gran parche que habían lanzado de Ludus y habían mejorado mucho la estética de los héroes. Habían agregado el tema de poder elegir la definición, si lo queríamos en alta definición o en baja definición para aquellos que tuvieran dispositivos que no pudieran correr el juego como tenían que hacerlo. Así que yo creo que viene por ese lado el tema de la actualización. Además, chicos, y esta es información que me llega a mí en particular, bueno, tenemos ahí la imagen de los héroes nuevos, que de hecho lo vamos a mostrar ahí en grande. Tenemos a Fencer, tenemos al Shelly Knight, y después tenemos a los otros dos, al Imp y al Firestarter. Los chicos del clan dicen que no les gustan mucho los diseños. Honestamente, a mí me gustan mucho. O sea, vienen en lo que es la línea de diseños que viene mostrando Ludus. O sea, no me parece nada de otro mundo. Obviamente este es el diseño inicial. No creo que este sea el diseño final, si no recuerdo mal. No lo sé, la verdad. Pero bueno, acá tenemos a los 4 nuevos héroes. Generalmente después le meten alguna cosita extra, pero bueno, vamos a ver si termina siendo así o no, si los dejan de esta forma. Pero bueno, a mí me han comentado y tenemos cositas nuevas. De esto que les estoy comentando, me dan la información de que de los 4 nuevos héroes, solamente el Firestarter va a ser de rango. Después los otros 3 van a ser melee, con lo cual, bueno, esto es una novedad, teniendo en cuenta que veníamos teniendo bastantes héroes de rango. Estos 3 van a ser melee. Estamos hablando de Fencer, de Shelly Knight y del Imp, del Diablillo básicamente, que los van a ir viendo los retratos acá al lado mío, retratos que lo ven en exclusivo acá, todavía no se han filtrado, todavía no los han publicado, pero bueno, me los dieron como para poder verlos, cómo se verán dentro del juego en cuanto a los retratos, lo cual, bueno, le agradezco ya de por sí a Luft, que siempre nos termina dando la información antes que al resto, y después nos dice que todas las mejoras que se vienen con respecto al gran torneo es que básicamente van a agregar fichas de pase de batalla, con lo cual ahora que cada vez que juguemos un torneo, además de los dientes, entiendo que nos van a dar fichas para ir completando el pase de batalla, con lo cual se agradece muchísimo. Hay muchos que no logran completar el pase de batalla porque recordemos que para obtener esas fichas necesitamos sí o sí jugar en ladder. Ahora aparentemente el gran torneo va a complementar esto, lo cual está buenísimo. Y después también van a agregar misiones, o por lo menos acá dice una misión, un nuevo tipo de misión relacionado con el torneo, que yo me imagino que deben ser las misiones diarias o las misiones de temporada, o no sé si aparecerá un botón extra con misiones que tengan solamente que ver con el gran torneo y también nos darían recompensas por cumplirlas. Obviamente esto alentando a los jugadores a seguir jugando el gran torneo, más allá de los dientes, más allá de la posibilidad de conseguir cartas legendarias, introducirlo un poquito más a lo que es el juego, lo cual está perfecto y nos viene realmente muy muy bien. Además dice que saben que la comunidad ya está un poquito como no cansada, pero sí un poco ahogada de tantos héroes nuevos que están saliendo. Eso es una realidad. Salen héroes nuevos cada actualización y muchos están esperando que entren nuevos modos de juego, ¿no? No tantos héroes. Pero bueno, acá me comentan que saben, son conscientes de este feedback por parte de la comunidad, pero que ellos están convencidos de que quieren que haya una buena pool de héroes como para poder después, no sé si a la hora de agregar nuevas cosas, nuevas funciones, etcétera, estemos seguros de que tienen la suficiente cantidad de campeones, o nosotros tenemos la suficiente cantidad de héroes como para poder tener variantes y que el juego no sea usar siempre los mismos héroes, ¿no? Que obviamente eso me parece que más allá de la variedad de héroes que se agradece, el tema es tener un buen balance, ¿no? Y que todos funcionen para no tener siempre los mismos 5 héroes. Que esto pasa igualmente en todos los juegos que son competitivos, chicos. Siempre va a haber un meta y siempre va a haber héroes que son más fuertes que los demás y terminan siendo los que componen justamente ese meta con decks muy estándar, ¿no? Por eso es que la facción de la semana e ir puliendo el tema de la facción de la semana, que ahora me parece que está excesivamente fuerte, como antes no tenía incidencia y se usaba siempre el mismo deck estándar con Kitsune, con Batista
Maltracio, con Dragonino, etc. Bueno, ahora la facción de la semana te impone el meta. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, chicos, hasta acá el video del día de hoy. Me dijeron que va a haber más información, así que si me dan más información como para poder sacar otro video al respecto, quédense tranquilos que lo van a ver, como siempre les digo, primero en este canal, su canal de Ludus en confianza. Así que como les digo siempre, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir con sus amigos, activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y obviamente quiero que me comenten qué opinan de estos nuevos héroes, que como saben también, en cuanto los tengamos, los vamos a ir probando para que ustedes decidan si valen la pena o no comprarlos, adquirirlos y obviamente utilizarlos en sus composiciones. Mi nombre es Narchitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.